¿Asamblea Constituyente o Congreso Constituyente? La gran pregunta que nos hacemos es ¿cuál se debió aplicar después del autogolpe del 5 de abril? ¿Era prudente hacer una constitución nueva o se debería seguir con la misma? Y si en caso era necesario modernizarnos en ese aspecto con una nueva constitución, ¿qué era lo que más convenía para el país? ¿Una asamblea constituyente? ¿Un congreso constituyente? ¿Sabemos realmente qué significa cada uno de estos temas? ¿Cada una de esas características para que un país pueda elaborar una constitución? Pues bien, descubramos qué es cada una de estas formas legales de establecer una Carta Magna y cuál debió aplicarse. Veámoslo. Recordemos un poco lo aprendido. Recordemos qué fue lo que la historia nos ha enseñado a través de esto. ¿Cuántas son las constituciones que tenemos? Veamos la primera. Tenemos 12 constituciones desde el año 1823 hasta el año 1923. Hemos tenido constituciones aprobadas por nuestro Congreso, como la primera, la de 1823, de un Congreso unicameral, que nunca entró en vigencia, puesto que después de eso llegó el libertador don José de San Martín y el mismo Congreso le dio facultad plena para gobernar, y de ahí hemos pasado por una serie de constituciones. A través de nuestra historia solamente hemos tenido 3 constituciones que se han dado en un Congreso de una sola Cámara. La de 1823, la de 1867 con el general Mariano Ignacio Prado y la de 1993 que se dio durante el gobierno de Alberto Fujimori. ¿Qué tipo de constituciones hemos tenido? Hemos tenido del estilo vitalicia, como la de 1826. Hemos tenido también neoliberal, como se le ha denominado a la de 1923. Pero casi todas han sido dadas como constituciones establecidas para una república. ¿Sí? Netamente para la República del Perú. ¿Cuáles son estos mecanismos para poder elaborar una constitución? Tenemos dos, la Asamblea Constituyente y el Congreso Constituyente. En el caso del primero nos dio la Constitución del 79, que fue con la que entró Alberto Fujimori a la presidencia del Perú. Esta Constitución la logramos obtener después de un largo periodo de dictadura militar, lo que se conoció como el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, que eso lo hemos estudiado en clase, ¿no? Y lo vimos en 3 temas. Se inició con la Junta Militar presidida por Juan Velasco Alvarado y terminó con la de Francisco Remigio Morales Bermúdez. En este caso, el último presidente de esta Junta Militar, Morales Bermúdez, convoca a una asamblea constituyente para que nos dé una Carta Magna nueva. El otro mecanismo que tenemos es el Congreso Constituyente, que nos dio la Carta Magna del 93, o en todo caso, como se les debe llamar realmente, es Constitución, porque hay una diferencia entre Carta Magna y Constitución. En el Perú utilizamos el término Carta Magna solamente como una forma de realce, como si fuese un título, pero en realidad hay una gran diferencia. La Carta Magna es un documento simple que establece algunas normas para los ciudadanos. En el caso, la Constitución es un conjunto de leyes que rigen las riendas de un país, cómo se debe comportar la sociedad y cómo debe estar establecida esta para bien de sus ciudadanos. Pasemos a analizar cada uno de estos mecanismos, tanto la Asamblea Constituyente como el Congreso Constituyente. La Asamblea Constituyente, la última que tuvimos,
fue del año 1978. Es la que nos va a dar la Constitución del 79. Esta Asamblea Constituyente o este mecanismo constitucional se desarrolla de la siguiente manera. Se convocan a representantes de diferentes fuerzas políticas elegidas por el pueblo para que su única labor sea la de elaborar, valga la redundancia, una constitución. Esa es su única misión, su único trabajo. Una vez que terminan la constitución y la aprueban, se la dan al gobierno para que entre en vigencia. Terminado todo esto, la Asamblea Constituyente se disuelve. Queda disuelta porque no tiene otra labor más que brindar. La Asamblea del 78 fue presidida por el líder fundador del partido aprista, Víctor Raúl Haya de la Torre, que cabe resaltar para este periodo estaba ya un poco delicado de salud. Fue promulgada por el entonces presidente constitucional de la República, Fernando Belaúnde Terry. Contiene 307 artículos, 18 disposiciones generales y transitorias. Entró en vigencia el 28 de julio de 1980 hasta el 30 de diciembre de 1993. El otro mecanismo que tenemos es el llamado Congreso Constituyente, pero hacemos alusión al Congreso Constituyente Democrático porque fue el nombre que le puso el gobierno de Alberto Fujimori. El término democrático cabe resaltar que solamente lo agregó para establecer que lo que había hecho el 5 de abril era completamente legal. El término democrático está de más, porque el simple hecho de ser un congreso ya nos da a entender que la democracia está presente, porque se tienen que elegir a los representantes de dicho congreso. Este congreso entró en labores en el año 92 y tiene una doble función. A diferencia del método anterior, que es la Asamblea Constituyente, que solamente elabora una constitución, el Congreso Constituyente tiene una doble función. Primero, elaborar una nueva constitución. Y segundo, seguir brindando leyes para el desarrollo del país. En el caso del Congreso Constituyente Democrático, fue dirigido por el entonces miembro del partido Cambio 90, ¿sí? Jaime Yoshiyama Tanaka. Fue ratificado esta constitución por un referéndum del 31 de octubre de 1993 y fue promulgada por el entonces presidente Alberto Fujimori. Consta de 206 artículos, 16 disposiciones finales y transitorias, y 2 disposiciones transitorias especiales que se le dieron después durante el gobierno de Fujimori. Entra en vigencia el 29 de diciembre del 93 hasta la actualidad, a pesar de que se le han hecho modificaciones. ¿Sí? No quiere decir que tenemos una nueva constitución. No, es la misma que fue promulgada en el 93. Veamos ahora algunas características de la Constitución Política de 1993. Elaboración. Fue elaborada por el Congreso Constituyente Democrático, o también conocido como el CCD. La mayoría de los congresistas pertenecían al fujimorismo, es decir, al movimiento Cambio 90. Referéndum. El referéndum es una consulta popular en la cual se le consulta al pueblo si está de acuerdo con una ley o no. Hay que tener en cuenta que la Constitución es considerada como ley. Lo curioso de este referéndum es que la gran mayoría que votó por el sí desconocía por completo la estructura de la nueva Constitución. Muchos constitucionalistas, tiempo después de analizar este nuevo documento, determinaron que era solamente un resumen de la Constitución del 79 y que en la cual se habían anexado
algunas variantes que dentro de un momento vamos a ver. Este referéndum se realizó el 31 de octubre de 1993. Veamos ahora la fecha de la promulgación y las particularidades que tiene esta nueva Constitución. En el caso de la promulgación, como lo vimos anteriormente, fue el 29 de diciembre de 1993 por el entonces presidente Alberto Fujimori. Dentro de las particularidades, tiene la reelección inmediata. La Constitución del 79 establece una reelección, pero después de un periodo de tiempo. Es decir, el presidente saliente no puede ser candidato en la nueva elección, sino tiene que esperar a que termine un mandato presidencial de 5 años y recién después de eso podría lanzarse de nuevo como candidato a la presidencia. En el caso de la del 93 establece que el mismo presidente que está por terminar su mandato puede ser candidato en la nueva contienda electoral. Otra novedad que se pone en la Constitución del 93 es la figura de la Defensoría del Pueblo, para que los ciudadanos podamos presentar nuestro reclamo ante alguna entidad pública, también privada, o algún funcionario público que no cumpla su función en base a lo que nosotros consideramos que es justo y legal. Y la última modificación que se le hace es la de un Congreso unicameral, es decir, la presentación de 120 congresistas en una sola Cámara. La Constitución del 79 establecía 2 cámaras, la de senadores y la de diputados. Una última modificación que se le hizo a esta Constitución del 93 es que se aumentó el número de congresistas de 120 a 130 congresistas. La pregunta que resulta todo esto: ¿era necesario un Congreso Constituyente o se pudo establecer una Asamblea Constituyente? ¿Cuál sería el mejor mecanismo? Pues a ciencia cierta, los dos son buenos mecanismos. La diferencia está en cómo el gobierno actúe durante la función del mecanismo. Lamentablemente, en el caso del Congreso Constituyente Democrático y de otras investigaciones adicionales, nos demostraron que no era necesario, que se pudo haber seguido con la Constitución del 79 y tranquilamente ir haciendo modificaciones paulatinas a través del tiempo. Esto es todo por el momento. Seguiremos más adelante investigando sobre este tema para descubrir la verdad sobre todo.